Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sincrónica en donde vamos a hablar acerca del impacto que tienen las NIF en la lectura e interpretación de los estados financieros. Es un tema bien interesante porque lo vamos a abordar desde dos perspectivas. ¿Cuáles son esas dos? La primera es que vamos a ver un enfoque teórico, pero en la segunda ya vamos a abordar un ejercicio en el cual vamos a ver cómo fue la transición que vivieron todas las empresas en el país de pasar de ese sistema de contabilidad Colgap, que era el decreto 2649, a NIF, ¿ok? Con base en eso, pues vamos a desarrollar todo un ejercicio para poder determinar cuál fue el impacto de esa, perdón, de esa implementación y con base en eso, entonces ahí sí ya pues empezaremos a hacer de pronto algo de análisis financiero de ese estado, de ese paso, y con base en eso poder determinar qué tan fuerte o qué tanto impacto pudo llegar a tener ese cambio que se implementó de el estándar antiguo al nuevo estándar internacional. ¿Ok? Entonces, bienvenidos. Ok, entonces, a manera de introducción, podemos decir que Colombia fue uno de los países de América Latina que de manera más tardía ha llevado a cabo el proceso de implementación de los estándares internacionales de información financiera, hecho que de seguro ha impedido a nuestra economía, pues de pronto, insertarse rápidamente en una economía globalizada, en la que este estándar, estas NIF, son el estándar para entender e interpretar los estados financieros de cualquier empresa, independientemente de dónde se encuentre localizada. ¿Ok? Por otro lado, digamos que con la globalización y con la rápida evolución de los negocios, pues las relaciones económicas entre naciones se ha venido fortaleciendo cada vez más. ¿Ok? Lo anterior debido a que los países a través de esos tratados de libre comercio, convenios, alianzas y acuerdos, entre otros nombres que se le puede colocar a ese tipo de cosas, eh, ha permitido a las empresas acceder a nuevos mercados transnacionales. ¿Ok? Ahora bien, algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas son, entre otras, digamos que el no contar con sistemas de información contables y financieros uniformes y homogéneos para su comunicación, para su análisis e interpretación, y que esto les pudiera permitir de una u otra manera poder utilizar unas políticas, llamémoslas, armonizadas a nivel mundial, ¿ok? Eh, y digamos que con esto lo que se puede hacer es que la información que se reporte por las empresas sea una información comprensible, sea una información confiable y de fácil interpretación en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Porque ese es el verdadero objetivo. Es decir, que estemos hablando un mismo idioma, un idioma universal desde el punto de vista contable y financiero. ¿Ok? Ahora bien, digamos que las pequeñas y las medianas empresas tuvieron que realizar un mayor esfuerzo para poder adaptarse a estas nuevas exigencias que pues trae consigo todo lo que se conoce como la aplicación de los estándares internacionales. En la sesión de hoy, pues vamos a realizar un análisis, tal y como les dije, de los principales impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora a partir de la implementación de los procedimientos NIF, haciendo un paralelo entre lo que es el modelo anterior, o sea, lo que se conoce como los principios de contabilidad generalmente aceptados y los procedimientos NIF. Entonces, vamos a tener como ejemplo la información de una empresa.
comercializadora y con base en esa información pues vamos a ver cómo la presentaban en la anterior contabilidad. Entonces, en ese paralelo que vamos a hacer entre lo que era la contabilidad antigua y el paso a estándares internacionales, pues vamos a ver qué tanto impacto tuvo eso en la información financiera de esta compañía y poder sacar unas conclusiones que nos evidencien ese impacto que se tuvo, ¿ok? Entonces, considero que va a ser una sesión bien chévere. La tengo que fraccionar en dos partes porque el tema es bastante extenso, pero en la primera vamos a abordar un tema muy de vista teórico con el objetivo de abonar el terreno para el desarrollo del caso práctico. ¿Ok? Bueno, entonces les comentaba, vamos a hablar acerca de lo que son las necesidades y desde este punto de vista, pues vamos a observar o a contemplar que en el mundo de los negocios se ha creado la necesidad de la presentación, de la lectura y de la interpretación de estados financieros de una manera uniforme en cualquier lugar del mundo, ¿ok? Eh, y digamos que con esto lo que se busca es que la generación de información sea de una mejor calidad, que sea una información mucho más acorde con las necesidades de usuarios que trascienden las fronteras y digamos que para el caso colombiano, pues se espera que los proveedores de capital extranjeros entiendan y a su vez tengan muchísima más confianza en las cifras financieras que presentan las compañías a partir de la implementación de este modelo NIF, ¿ok? Y además, digamos que ayudar en la toma de decisiones gerenciales lo más asertivas posibles, ¿ok? Entonces hay que verlo desde esos cuatro puntos de vista, o sea, cuál fue la necesidad que tuvo nuestro país para abordar o subirse al avión de las NIF, ¿ok? Una, unas necesidades puntuales, tanto desde el punto de vista de la necesidad de aquellos dueños de capital que ven en Colombia un buen mercado para invertir, pero que habían visto que una de las limitantes que se tenía para poder hacer esas inversiones en nuestro país era el estar atrasados o estar rezagados frente al tema de la implementación de este estándar internacional. ¿Ok? Entonces, digamos que ese tipo de situaciones trajeron para nuestro país esa especie de retraso, esa especie de rezago a nivel de información y por ende, pues digamos que esto nos dejó atrás por mucho tiempo. Ya hoy en día, pues se ha visto que el grueso de las empresas ya han implementado o han dado ese paso a este estándar internacional, eh, pero digamos que todavía hay cositas por mejorar, ¿ok? Y lo vamos a ver en el desarrollo de esta sesión. ¿Listo? Bien. Digamos que la evolución que ha tenido este estándar a nivel del mundo
ha sido la siguiente. Es como una especie de línea de tiempo en donde vamos a mirar lo siguiente. En primera instancia, vemos ahí, voy a agrandarlo un poquito. En 1973 surge o nace el IAC y digamos que con esto, con este IAC es como ese instituto en donde digamos que ya el mundo venía dándose cuenta que el hecho de que cada país tuviese el manejo de una información contable y financiera diferente al resto, eso impedía que se tuviera como un mayor, eh, mayor uniformidad en el tipo de información que se estaba brindando desde esos dos aspectos, tanto del contable como el financiero. Y esto hacía que entre empresas de otros países fuera muy difícil comunicarse, ¿ok? Que les costara mucho. Entonces es ahí donde empiezan algunos participantes de Australia, Canadá, Francia, Alemania y Japón, como hablarse entre ellos y decir, oiga, esto en realidad es un verdadero problema. Debería existir un único estándar bajo el cual todos los países se rigieran y de esta manera pudiéramos entendernos en ese idioma para poder hacer negocios mucho más fácil, para poder compartirnos información entre países, etcétera, etcétera. Ya en 1995, el IAC y el IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, pues llegan como a un acuerdo inicial para completar ciertas normas para el año 1999. Entonces, desde el 95 se sentaron estas dos organizaciones y comenzaron a mirar eh, qué temas eran importantes abordar dentro de ese estándar que se venía ya trabajando desde el IAC. ¿Ok? En el año 2000, el IAC se compromete a reestructurarse en un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad de tiempo completo. ¿Por qué de tiempo completo? Digamos que esto venía siendo como un trabajo más romántico en donde personas que estaban interesadas o que coincidían con el mismo ideal de que en el mundo se hablara el mismo idioma a nivel financiero y contable, pues esto hacía que algunas personas, ok, dedicaran parte de su tiempo, pero como que no veían una retribución y no solo una retribución, sino que veían que de pronto no estaba avanzando el tema. Entonces como que se desanimaban y como que decían, no, esto como que no va para ningún lado. Y es ahí en donde ya en el año 2000, el día sí entonces dice, bueno, ok, aquí esto toca ponernos serios, vamos a mirar, vamos a ver cómo vamos a retribuir por ese trabajo a las personas que nos están apoyando, etcétera, etcétera, y comienzan ya a organizarse de una manera mucho mejor y más seria, ¿ok? Es así como en el año 2001 eh, nace lo que es el, el IASB como parte de esa profunda reestructuración del IAC y ya entonces en el año 2002, digamos que la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos adopta el acuerdo de Norwalk para mejorar y converger las normas de ese estándar internacional de las NIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, que era lo que se conocía como el US GAAP. ¿Ok? Luego de eso, en el año 2003, la Junta, eh, digamos que presenta la emisión en directo por Internet de sus reuniones y esto como que marca un hito dentro de esa organización. ¿Por qué marca un hito? Porque ya se empieza a tener mucho más contacto directo con cada uno de los participantes y cada uno empieza a exponer sus ideas y de esta forma se empieza a desarrollar ya un trabajo mancomunado entre diferentes países, entre diferentes situaciones y casos específicos que tenía cada país para poder entrar a determinar e ir mejorando ese estándar, ¿ok? En el año 2004, el Consejo completa las reformas y digamos que ya se tiene como un primer
escrito de esas normas internacionales. ¿Ok? En el año 2005, en Europa, 7.000 empresas en 25 países combinan lo que son las normas de contabilidad nacional y la del estándar internacional. ¿Ok? Ya eso es un gran avance porque pues Europa tiene mucho peso dentro de la comunidad internacional y también digamos que es la fortaleza de su economía, pues como que hace que sea muy visible y si ellos lo están implementando es mucho más fácil que el resto trate de imitarlo. ¿Ok? Entonces fue un buen paso que se dio. En el año 2006, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos eh, programan acelerar la convergencia. ¿Sí? China en ese año aplica las normas de contabilidad sustancialmente en líneas con las normas del estándar internacional. ¿Ok? Ya para el año 2007, digamos que el Consejo de Normas de Contabilidad firma un acuerdo de cooperación con Japón y para esa época, para el año 2007, 100 países exigen o piden permiso de, de una de las normas y estas establecen líneas de tiempo para adoptar esas normas internacionales. Es decir, primero se solicitó como, bueno, yo quiero participar en eso, 100 países de una vez, ¿sí? Entonces, alzaron la mano y dijeron, bueno, yo quiero empezar a participar en este tema, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo hago la convergencia? Y de esta forma, pues ya puedo empezar a hablar ese mismo idioma. En el año 2008, la Junta del IASB y el FASB conforman un grupo asesor de la crisis financiera y como que dan una especie de respuesta conjunta a esa situación, ¿ok? Para esa época, en el 2008, que fue la crisis financiera a nivel mundial, Brasil y México anuncian su intención por adoptar estas normas. Entonces, si bien es cierto, para el año 2007 había la intención ya de más de 100 países, pues el tema de la crisis económica que se desató en ese año 2008, pues digamos que fue un detonante como para que el resto de países dijera, bueno, a esto hay que ponerle mucha atención, hay que hacer que las cosas se aceleren, porque de una u otra manera el tema se estaba ya desbordando. Es decir, todo lo que desató la crisis de Lehman Brothers, las hipotecas subprime en Estados Unidos y toda esa debacle que se vino como en efecto dominó para el resto de países, llevó a que todos como que se despertaran y dijeran, bueno, esto hay que ponerle ya un freno y entre todos salir adelante. Y es así como en el año 2009 la Junta de Vigilancia de la Fundación NIF establece una responsabilidad pública y emiten las NIF no solamente para esas empresas, para las grandes multinacionales o aquellas empresas que cotizan en bolsa, sino que también enfocaron sus baterías o enfilaron todas sus baterías hacia las pymes. ¿Ok? Y en esa época, en el año 2009, los líderes del G20 eh, apoya el trabajo de la Junta y Japón aprueba una hoja de ruta para implementar esas normas. En el año 2010, la fundación de las NIF, lo que se conoce en inglés como el IFRS, lanza un programa para consultar más ampliamente con los inversores. En el año 2011, la Junta presenta un análisis como efecto integral como parte del proceso debido y, y digamos que en esta parte se establece en el IASB un grupo de economías emergentes como para tratar de apoyarlas a estas economías y que fuera un poco más fácil su trasegar hacia esta normatividad internacional. En el año 2012, esta fundación, la IFRS, compra la revisión estratégica y abre una oficina regional en Asia, en Oceanía y en Japón. Y digamos que esto, ¿en qué beneficia? Pues digamos que va a tener un contacto más directo
por regiones para que entre todos empiecen a hablar y sobre todo a decir, bueno, tengo tal situación, ¿cómo empiezo a solucionarla? ¿Qué me pueden ustedes decir? ¿Cómo me pueden ayudar? Y viene todo un tema de trabajo colaborativo. Ya en el año 2013 se publican perfiles jurisdiccionales para trazar el progreso hacia la creación de un único conjunto de normas contables globales y junto con el IOSCO establece protocolos sobre estas normas internacionales de información financiera. En el 2014 eh, emiten la 9 acerca de instrumentos financieros completando, digamos que como respuesta a ese tema de las crisis financieras, ¿ok? Pues, obviamente con esta implementación del estándar internacional no es que se vayan a eliminar de tajo los riesgos de una crisis financiera, pero digamos que ya hay más controles, ¿no? Como que se le da más dientes a, a los organismos de control para que vigilen y estén más atentos a situaciones que puedan derivar en que puedan llevar a otra crisis económica. Vuelvo y digo, no es que esto las vaya a eliminar de tajo, pero con el hecho de implementar más control va a dar un poco más de tranquilidad. ¿Ok? En el año 2015, China reafirma su compromiso de lograr la plena convergencia con las normas internacionales y por otra parte, la Comisión Europea lo que hace es que publica una evaluación positiva de 10 años de uso de las normas internacionales en Europa. Entonces, digamos que se muestra una evolución y se dice, oiga, esto funciona en realidad, hemos visto tales y tales avances, nos ha gustado, estamos contentos, etcétera, etcétera. Ya para el año 2016, el Consejo completa la segunda consulta de la agenda y establece una mejor comunicación de la información financiera. Eh, Indonesia reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia con las NIF y la Bolsa de Tokio anuncia que más de 40 empresas japonesas ya han adoptado para esta época las normas eh, internacionales. Y en el año 2017, este, eh, digamos que este estándar, la fundación NIF lanza un nuevo sitio web y digamos que para esa misma época, eh, digamos que estas normas requieren o permite en 138 de, de 150 jurisdicciones evaluadas eh, su implementación. Digamos que hay entre esas, pues es de rescatar que Arabia Saudita requiere el uso de las normas internacionales a partir del año 2017. Levantó la mano y dijo, "Ah, para mí es urgente empezar a involucrarme en este tema y sobre todo porque es relevante Arabia Saudita por todo el petróleo que maneja y los negocios que tiene con diferentes países, sobre todo Estados Unidos, y la importancia que tienen también de darle algo de transparencia y legitimidad a esa información financiera que ellos tienen y de esta manera como que darle tranquilidad al mundo que los dineros provenientes de ese oro negro o de ese petróleo, pues digamos que están siendo bien invertidos y no están sirviendo para patrocinar actividades terroristas, eh, todo ese tipo de violencia que hemos visto en años anteriores, ¿ok? Eso desde el punto de vista de la normatividad internacional, digamos, la forma en la cual ha venido evolucionando, ¿ok? Una línea de tiempo muy rápida, pero con matices bien eh, puestos sobre algunas fechas específicas, ¿ok? Bien. Eh, ya para el año 2009, en Colombia, surge o se implementa o nace lo que es la ley 1314 de ese año, en donde básicamente lo que se dice es palabras más, palabras menos, se, se documenta la necesidad que tiene Colombia como país para poder ingresar al mercado de capitales. Entonces, digamos que con la entrada en vigencia de esta ley 1314 del año 2009, el Estado colombiano lidera la implementación y el proceso de convergencia
hacia los estándares internacionales de contabilidad que en Colombia las empresas deben implementar y aplicar al interior de sus organizaciones. ¿Ok? Asimismo, se establece ese calendario y se agrupan los conglomerados económicos de nuestro país en tres categorías, ¿ok? Los famosos grupos, que es el grupo uno, el grupo 2 y el grupo 3. Grupo uno conformado por las grandes empresas, las multinacionales, que de una u otra manera ya estaban preparadas en NIF porque estas empresas, por el simple hecho de cotizar en bolsas internacionales, ya lo tenían que hacer, pero básicamente casi que estaban llevando una contabilidad en paralelo, una con el estándar propio que había implementado Colombia hasta esa época y otro con la normatividad internacional. Entonces esto hacía que se presentaran problemas porque digamos que el hecho de llevar esa contabilidad en paralelo, pues traía unas particularidades específicas, ¿ok? Desde luego, para las empresas que en Colombia estén en la obligación de llevar contabilidad, pues estas fueron las que alzaron la mano y dijeron, bueno, listo, midámonosle a este tema de NIP, a ver qué tanto nos va a doler y cómo puede llegar a beneficiar todo lo que estamos desarrollando en nuestro país, ¿ok? Luego, digamos que, o, bueno, digamos que la finalidad de adoptar al interior de una organización las NIF, básicamente es la de generar una información útil para la toma de decisiones. Ahora bien, digamos que esta nueva manera de registrar o esta nueva manera de analizar e interpretar esa información contable y financiera, pues implica y esto lo dice el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que él dice, tal como está aquí en el slide, el gran reto que debe afrontar la profesión contable, no solamente la profesión contable, también las autoridades de regulación y supervisión, así como los interesados de la información financiera de las empresas, es el de facilitar las condiciones necesarias para gestionar los cambios que demanda la aplicación de los nuevos principios por personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad y de un conjunto de reglas fuertemente influenciado por requerimientos de las autoridades de regulación o por disposiciones fiscales, que ese básicamente era la característica especial de la contabilidad antigua, se pasará a aplicar un conjunto de principios derivados del objetivo de generar información útil para la toma de decisiones. Es decir, con la implementación del nuevo estándar de información financiera, no solamente se busca suplir las necesidades de organismos nacionales, sino también de organismos internacionales y a su vez para que cualquier persona que esté interesada en invertir en una empresa en Colombia, pues pueda tener la información disponible y de primera mano y que esa información sea entendible para esa persona. ¿Ok? Entonces, esto le va a permitir a ese tipo de personas pues tomar una mejor decisión, tomar una decisión con fuertes y sólidas sobre lo que es esa organización en la que desea invertir y poder, digamos que, abonarle el terreno para que esta persona haga la inversión de recursos que se necesita en esa nueva organización. ¿Ok? Frente a la interpretación de estados financieros, digamos que mm, más allá de la implementación, pues un aspecto que toma especial importancia dentro de la aplicación del modelo es la adecuada lectura e interpretación de los estados financieros que, bajo este nuevo esquema, pues deben ser presentados ante los grupos de interés de las empresas y ante diferentes entidades del Estado colombiano, bien sea a nivel local, a nivel regional, nacional o internacional. ¿Ok? En este sentido, una mala interpretación derivada de una, llamémoslo, inadecuada presentación de los estados financieros, pues muy seguramente puede llegar a acarrear problemas al interior de la misma sociedad comercial y ante los entes estatales colombianos encargados del control y vigilancia de la labor empresarial. Entonces, un error que se presente algún tipo de
omisión que se pueda llegar a dar, pues digamos que eso no solamente va a impactar la parte financiera de la organización en su interior, sino que eso trasciende y pues va a generar una serie de alertas en donde el gobierno nacional pues va a tener que entrar a vigilar y a revisar, ¿ok? Dentro de los conceptos que se tienen está que por interpretación debemos entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basado en el análisis y la comparación. Y esto es bien importante resaltarlo. Digamos que si bien es cierto, eh, desde la contabilidad antigua se venía manejando en nuestro país el concepto de información comparada, es decir, que yo pudiera tener la información actual y poderla comparar con un año con la información de hace 2 años, pues esto hace que yo pueda tener unos mejores parámetros para poder determinar qué tanta incidencia ha tenido el movimiento de una cuenta de un estado financiero a otro, ¿ok? De un periodo a otro o a otros. Y esto digamos que con NIF es obligatorio. Y esto también digamos que consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros basados en el análisis y en la comparación. Sucede que dentro de este tema de la interpretación, pues básicamente también se puede llegar a decir que es la emisión de un juicio, de un criterio o de una opinión acerca de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen mucho más fácil su comprensión y presentación. Y dentro de esta parte, cabe anotar que el ejercicio que vamos a desarrollar, pues contempla también esa parte de análisis financiero, es decir, qué indicadores, qué fórmulas, qué tipo de análisis le vamos a aplicar a nuestros estados financieros para poder determinar si está bien o está mal, o determinar en qué áreas hay que mejorar, ¿ok? Eh, y en tercer lugar tenemos que esa parte de la interpretación, digamos que es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio para apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a la situación a la situación financiera que presenta una empresa, ¿ok? Entonces, nótese que son varios los alcances que tiene esa palabra o esa definición de lo que es la interpretación de los estados financieros en nuestro país, ¿ok? Bien, vamos a continuar. El tema de, mm, digamos que con la globalización y esta rápida evolución de los negocios, porque pues, si algo hemos visto en estos últimos tiempos es la acelerada evolución de los negocios, cada vez surgen nuevos negocios, cada vez esos negocios se modernizan, digamos que evolucionan de una manera mucho más rápida y todo esto gracias a la tecnología, ¿ok? Entonces, digamos que con esa globalización y esa rápida evolución de los negocios, pues las relaciones económicas, digamos que se han fortalecido cada vez más. ¿Y por qué se han fortalecido? Porque los países, a través de esos tratados de libre comercio o convenios, alianzas que se hacen, han permitido a las empresas acceder a nuevos mercados transnacionales. Ahora bien, aquí digamos que hay que aclarar que algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas es, digamos que no contar con sistemas de información contables y financieros uniformes para su comunicación. Y digamos que esto, si se hiciera, pues les permitiría utilizar unas políticas armonizadas a nivel mundial en donde esa información reportada por las empresas, pues va a ser una información mucho más comprensible y de fácil interpretación en cualquier lugar del mundo, ¿ok? Y en este sentido, y ahí tal como se refleja en el slide, eh, está, eh, digamos que en este sentido, hay una firma, se llama Luna y Muñoz, y señala lo siguiente: esta tendencia hacia las NIF hace que Colombia
actualmente como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo el de la Organización Mundial de Comercio, pues adquiera un compromiso y una necesidad mucho mayor para adherirse a dicha normatividad. Es decir, no solamente se ve porque sea un tema de moda, ay, qué chévere, lo están implementando en muchos otros países, entonces miremoslo a ver qué tal nos parece. No, el hecho de permanecer, de pertenecer a estas organizaciones internacionales, pues deriva en que Colombia tenga o se vea en la obligación de implementar estos estándares internacionales. ¿Ok? Bien. Bueno, y continuando con nuestra presentación, entonces sucede que, y desde el punto de vista de estos, de los nuevos objetivos que se han trazado hoy en día los mercados empresariales, pues finalmente y con la acogida del nuevo modelo, pues como lo señalan diferentes personas que se han dedicado al estudio de estos temas, pues prevalece la esencia y la materialidad de los hechos económicos sobre la forma, ¿ok? ¿Y esto qué implica? Que las entidades de tipo empresarial le van a dar otro enfoque a la producción de informes financieros y más allá de solo atender a los requerimientos fiscales, porque ese era nuestro gran problema en la contabilidad anterior. Era una contabilidad netamente fiscal en la que el único afán era tratar de tener información disponible para los órganos de control que nos fiscalizaran si en realidad estábamos pagando los impuestos que eran o no. Y esto pues derivaba en sanciones. Entonces, que digamos que más allá de solo atender los requerimientos fiscales de entidades estatales como la DIAN, pues van a dirigir sus esfuerzos en la preparación y presentación de informes que en realidad reflejen de una manera más clara y fidedigna la situación económica y financiera de esas organizaciones, ¿ok? Entonces, y lo ven ya porque, digo, no es solamente una necesidad para cumplirle con el fisco nacional, para cumplir una obligación con el Estado, sino que en la medida en que estas empresas, estas diferentes organizaciones tengan más información disponible para terceros interesados, pues esto va a derivar en que de pronto hayan personas que quieran invertir en esa organización. Entonces son temas bien importantes, ya no solamente se está viendo la necesidad de suplir eh, temas netamente fiscales con esa información contable y financiera, sino que esto ya va más allá, cambió la perspectiva de las empresas y están ya mostrándose mucho más atractivas y llamativas a esos mercados internacionales para que esas personas que quieran llegar a invertir, pues lo hagan con total confianza porque la información financiera que se está mostrando, esa información financiera que se está reflejando, está mostrando en realidad lo que es la situación de esa empresa hoy en día. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué problemas han ocurrido? Porque esto, digamos que, ay, bueno, sí, muy chévere, pasamos, ya estamos implementados, ya implementamos el estándar internacional y digamos que todo esto es color de rosa. Pues no, no necesariamente, han habido situaciones, hay cosas por mejorar aún. Entonces, digamos que esto hace que la contabilidad esté en constante evolución, ¿ok? Pero una evolución no solamente orientada a, a
Bueno, al parecer hemos tenido unos bajones de internet y eso ha hecho que la sesión como que quede pausada en algunos momentos, pero bueno, digamos que ahí vamos siguiendo adelante porque el tema es bien interesante, es un tema que tenemos que conocer desde su raíz, ¿no? Entonces les comentaba que este trasegar por estas normas internacionales pues no solamente no ha sido todo color de rosa, se han tenido situaciones eh, y muchos aspectos aún por mejorar. Y todo esto deriva en que la contabilidad esté cada vez en constante evolución, ¿sí? Cada vez estén surgiendo nuevas cosas, haya necesidades por implementar nuevos controles, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que las NIF cobran vigencia en nuestro país a raíz de la expedición del decreto 3022 del año 2013. ¿Sí? ¿Por qué cobran vigencia desde ese decreto y no desde la ley 1314 del año 2009? Porque este decreto 3022 del año 2013 es el que obliga a las empresas colombianas a replantear la forma en cómo se registra e interpreta la información financiera. ¿Sí? Como una forma de insertarse en las nuevas dinámicas que exige un mundo globalizado en lo cultural, lo social y lo económico. Digamos que desde un enfoque económico, este autor, Ruiz, desde el año 2008, eh, destaca que muchos de los estados financieros que las empresas colombianas presentaban no correspondían a los modelos utilizados en otros países, lo que necesariamente acarreaba en desconfianza al existir la posibilidad de no reflejar la real situación económica de las empresas. Este autor considera que, dada la globalización y la firma de tratados de libre comercio con diferentes países, se hace imperativa la adaptación de tales estándares y así poder llegar a generar empleo y desarrollo que aporta al crecimiento económico y social de nuestro país. ¿Ok? Entonces, nótese cómo en realidad pues existían una serie de situaciones que derivaron en como en meterle el acelerador a esa necesidad y decir, oiga, necesitamos implementar desde ya ese estándar internacional en Colombia. Y retomando el decreto 3022 del año 2013, digamos que con esta norma se establecen conceptos como los instrumentos financieros, inversión en asociados, inventarios, todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, obligaciones laborales, contingencias, ingresos, todo ello a través de esos procesos de tipo administrativo, financiero, contable y operativo que arrojen indicadores de rentabilidad, crecimiento y endeudamiento, entre otros. Y de esto que hemos acabado de exponer, digamos que es fácil deducir que la implementación de las NIF pues va dirigida principalmente a usuarios de la información financiera que, que están interesados en nuestra organización. Y con esos interesados, pues digamos que ahí están los proveedores, los accionistas, las entidades financieras, el gobierno y los empleados. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver cómo ha sido la evolución de la normativa contable en nuestro país. ¿Ok? Digamos que aquí lo hemos fraccionado en cuatro etapas históricas. La primera de ellas es la época hispánica, que va desde épocas de la colonia hasta 1800, 1853, ¿ok? Entonces, digamos que aquí, ¿qué es característico en esta época de tiempo? Sucede que en esa época, en ese lapso de tiempo, aparece el primer código de comercio, ¿ok? Y digamos que este periodo, el periodo hispánico, abarca desde la época del descubrimiento de América, con la introducción de las primeras normas que los españoles influenciaron en las tierras colonizadas, como las conocidas como pragmáticas de Cigales y las ordenanzas de Bilbao. Digamos que esto lo que hacía era que reglamentaba, entre otras, las formas de llevar los libros de caja y eh, manual en lengua castellana, básicamente basados en lo que era el tema de la partida doble, así como guardar y custodiar los libros como elemento probatorio
acarreando sanciones a a los comerciantes que no cumpliesen lo dispuesto en la ordenanza. Y en esa época pues ya se hablaba de partida doble porque en Italia había ya madurado todo este tema contable y se veía que esas buenas prácticas implementadas en Italia pues se podían implementar en muchos otros países, entre ellos España, y a su vez cuando fuimos colonizados por España, pues trajeron e implementaron ese tipo de cultura contable y financiera. ¿Ok? Eh, y siguiendo en esta misma época hispánica, digamos que con la aparición en España en 1680 de las leyes de los reinos de Indias, surgen nuevas normas impositivas, así como asuntos de tipo constitucional, jurídico y comercial. En el año 1805 se expide la novísima recopilación con la cual se buscó regular las actividades mercantiles bueno, de regular esas actividades mercantiles, de regular también lo que era la moneda, regular los tribunales, regular los bancos, regular el comercio, regular el tema de pesas y medidas, ¿sí? Y digamos que eso como para destacar lo más, las regulaciones más importantes que había que implementar en esa época, ¿ok? Por otro lado, y dentro de este mismo periodo, el periodo hispánico, digamos que la conformación de la nueva república no significó un nuevo desprendimiento inmediato de las políticas en materia contable, y es así como la ordenanza de Bilbao se extendió hasta mediados del siglo XIX, donde las ideas liberales propendieron por darle un nuevo rumbo a la naciente economía nacional, de acuerdo a los acontecimientos históricos que se estaban dando en diferentes partes del mundo, y es por ello que se expide en el año 1853 ese primer código de comercio colombiano. ¿Ok? Digamos que ese fue el hito más importante en esa época, en ese lapso de tiempo. Pero viene un nuevo lapso, se conoce como patrimonialista y va desde el año 1853 hasta el año 1918 y se conoce o se le denomina como el establecimiento del impuesto de renta. ¿Ok? Este periodo se inicia con la expedición del primer Código de Comercio en 1853 y finaliza con la implementación del impuesto de renta en nuestro país. Esto, digamos que marca un hito en la medición que se hace del patrimonio del comerciante, dando inicio así a las primeras etapas del derecho contable colombiano. ¿Ok? Esta etapa se caracteriza porque rompe con ese pasado colonial. ¿Ok? Es, digamos que ahí es donde decide Colombia desprenderse de esas prácticas que venía ya desde hace mucho tiempo implementando. ¿Ok? Con la expedición del nuevo Código de Comercio, el cual según referentes históricos es una fiel copia de ese código de comercio que fue promulgado en España por allá en 1829. Con esa expedición de ese nuevo código de comercio se suprimen todas las ordenanzas de Bilbao de 1737, unas ordenanzas que ya eran muy antiguas, que había que actualizar y que con este nuevo código de comercio, pues se ajusta y se arreglan muchos temas que estaban ahí como en dilema. Dentro de los cambios más representativos que trae este nuevo código, en lo que tiene que ver con la contabilidad, es que obliga a los comerciantes a llevar libros de contabilidad en los que se consignan cuenta y razón de las operaciones comerciales, ¿ok? Para ello se implementan tres libros, que son el libro diario, el libro mayor de cuentas corrientes y el libro de inventarios. Eso en esa época, entonces ya surge la necesidad de tener esa contabilidad bien documentada. Sucede que en esa época el sistema de contabilidad que se adopta en el primer código de comercio es de partida doble, es decir, el famoso debe y haber, ¿sí? Y se implementa también un sistema de causación en el cual día a día se registran las operaciones determinando quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores, ¿ok? Y con la constitución del año 1858, al Colombia constituirse como un Estado federado, porque recuerde que Colombia también ha tenido transiciones, llegó en una época a ser un Estado federado como lo es Estados Unidos, cada
departamento se mira como un estado con su propia constitución, un estado con sus propias reglas. Entonces, en esa época, en 1858, Colombia eh, se constituye como un estado federado. Entonces, ¿qué implica eso? Que los estados quedan con autonomía para establecer su propia relación comercial, ¿sí? Se destacan los códigos de comercio de los estados de Panamá, el código de comercio del estado del Cauca Grande y de Cundinamarca. Entonces, nótese cómo esa organización estatal también afectaba el tema del, digamos que repercute en temas contables y financieros. Ahora bien, avanzando ya como 30 años después, con la Constitución de 1886, se regresa otra vez al Estado unitario y centralista de Colombia. O sea, pasamos de un Estado federal a un Estado otra vez unitario y centralista. Y bajo ese Estado, digamos que en 1887 se acoge para toda la nación, ahí ya viéndonos como una gran nación, el Código de Comercio que promulgó en su momento el Estado de Panamá. Se dio cuenta que de esos estados federados, el que había avanzado más en temas de comercio había sido Panamá. Y digamos que es entendible porque Panamá pues, es un gran puerto tanto de Pacífico como de Atlántico, y esto obligó a que su código de comercio que había trabajado pues ya hubiese sido un código de comercio madurado, con muchos casos, con muchas situaciones particulares, que era la mejor opción, era implementar ese código de comercio en ese momento en nuestro país. Luego viene una tercera época, conocida como la época fiscalista, que va desde 1918 hasta 1986. Y digamos que ahí surge la primera norma autónoma en materia contable. El hito marca el inicio de este periodo en la historia contable de nuestro país. Bueno, el hito que marca el inicio de este periodo es la aparición del impuesto de renta en el año de 1918. Se dice que es fiscalista en la medida en que el Estado cobra protagonismo en todas las esferas económicas de la nación. ¿Ok? La regulación de las normas contables pretende medir las rentas y el patrimonio de los contribuyentes de tal manera que cumplan cabalmente sus obligaciones tributarias. Digamos que los años 20 de ese siglo XX en Colombia se caracterizan por cierta prosperidad, en parte por el abundante crédito externo y la indemnización de los Estados Unidos por la anexión del Canal de Panamá. Digamos que eso fue un dinerito que nos dio como nación por haberse ido a Panamá, sí, pero pues digamos que había que hacerlo, no tenía vuelta de hoja esa entrega. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos presiona al gobierno colombiano para que acepte una misión de expertos y así poder garantizar el equilibrio financiero para la recuperación de los créditos otorgados a Colombia. Digamos que ahí Estados Unidos como que dijo, bueno, señores, me toca apretar tuercas porque ustedes no están digamos que teniendo transparencia en el manejo de los créditos que mi país les está dando a ustedes. Entonces llega una misión, esa misión se conoce como con el nombre de la misión Kemmerer, en la cual pues presenta entre otros proyectos algunos relacionados con el desarrollo de procesos contables que respondan a la nueva dinámica económica producto de la inversión extranjera que empieza a llegar a Colombia desde esa época, ¿ok? En materia contable, digamos que el Congreso de la época aprobó lo que es la Ley 45 de 1923 sobre establecimientos bancarios y la Ley 42 del mismo año de 1923 sobre la organización de la contabilidad nacional y la creación de los departamentos de contabilidad y contraloría. ¿Ok? Entonces, nótese que ahí ya en ese año se le da total relevancia a los temas contables. ¿Ok? El espíritu de esas dos leyes es dar a la contabilidad un papel protagónico en el desarrollo tanto del sector público como del sector privado. Luego, la ley 58
establece como norma para todas las sociedades la conformación de los métodos de contabilidad homogéneos, sus libros, sus balances y la obligación de presentar al menos una vez al año el balance general de sus negocios. Entonces ya se empieza a crear como una serie de reglas que permitan controlar todo el tema de la contabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Sí? Bien. Un hecho importante de esta época es que, digamos que esa ley 58 dota a las supersociedades de facultades para poder visitar a las sociedades anónimas del país y con esta forma, digamos que con este nuevo mecanismo, poder verificar el cumplimiento del objeto social y si lleva la contabilidad de acuerdo a la ley. Entonces, desde esa época, y por medio de la superintendencia de sociedades, pues se le da todo, todos los dientes a estas superintendencias para que empiecen a realizar esa labor de cumplimiento y vigilancia en las empresas. ¿Ok? Y con el decreto 1651 del año 1961 se confiere plena prueba probatoria a los libros y papeles de contabilidad en las controversias del Estado. Entonces, por eso era tan importante llevar una contabilidad en registros contables y en libros oficiales, ¿ok? El decreto 377 de 1965 mantiene su espíritu fiscalista y hace referencia al IVA. La ley 63 del año 67 dicta normas contra la evasión y el fraude a los impuestos sobre la renta e introduce definitivamente la retención en la fuente para los asalariados, entre otras disposiciones. Ya en el año de 1974, digamos que en esa época, se promulga una nueva reforma tributaria, ¿ok? Una nueva reforma tributaria que va orientada a eliminar un importante número de exenciones y deducciones y se elevan las tasas impositivas, ¿sí? Se reorganiza en impuestos sobre la renta y complementarios en ese 1974. Luego, el decreto reglamentario 2579 del año 83 lo que hace es que fija los lineamientos sobre movimientos contables de utilidades en el exterior, desde esa época, ¿no? Desde el año 83. Y por último, con el decreto extraordinario 3410 de 1983 se establecen los efectos de la firma del contador público o revisor fiscal. ¿Okay? Y luego viene un último periodo que se conoce como el periodo de normalización contable, que va desde el año 1986 hasta nuestros días. ¿Ok? Con la expedición del decreto 2160 del año 86, digamos que surgen ciertas ambivalencias en materia contable. Pues de un lado, se estima que el sistema contable debe adaptarse a las normas y legislación tributarias y de otro, la que propende por una separación entre lo que es la base contable y la tributaria, asumiendo que tienen objetivos claramente diferenciados. ¿Ok? Digamos que aquí la expedición del decreto 2649 del año 93 lo que hizo fue fijar unos lineamientos básicos en materia contable para las personas que estuvieran en obligación de llevar contabilidad. ¿Ok? De otra parte, el decreto 2650 del año 93, con el Plan Único de Cuentas, busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes de permitir, con el fin de permitir la transparencia, eh, con el fin de permitir esa transparencia de esa información contable y por consiguiente, pues digamos que su claridad, eh, confiabilidad y sobre todo, comparabilidad de información financiera, ¿ok? Es claro entonces que esa información financiera en Colombia, que principalmente se había venido preparando con base en los principios señalados en el Código de Comercio y los decretos 2649 y 2650 del año 93 que ya hemos mencionado, pues debe responder de manera paralela a los requerimientos emanados
de la Ley 1314 del año 2009, la cual establece la metodología NIF, que es de, digamos que de forzosa acogida por parte de las empresas colombianas para la presentación de estados financieros según el calendario definido por los entes encargados. Dado el impacto que la aplicación de lo contemplado en la Ley 1314 del año 2009 tiene para todos los actores económicos del país, pues esta ley la analizaremos de manera detallada en texto aparte que se encuentra más adelante, ¿listo? Porque es importante, es claro la necesidad de tener eh, bien detallado cuáles fueron los puntos, qué fue lo que llevó a que Colombia implementara esa normativa y digamos, la veamos desde este punto de vista. Ahora bien, metiéndonos en lo que era el decreto 2649, porque es bueno conocer cómo era la contabilidad antigua para poder determinar qué falencias tenía y cómo esas falencias fueron corregidas hoy en día con la implementación del estándar internacional de las NIF. ¿Listo? Entonces tenemos ese decreto 2649 hacía mención a unos estados financieros de propósito general y a otros estados financieros de propósito especial. ¿Ok? Entonces, de esa manera, digamos que eso lo aclaraba ese decreto 2649 y decía que dentro de los estados financieros de propósito general debían haber dos, unos estados financieros básicos y unos estados financieros consolidados, que eran aquellos que presentaban una ente matriz y sus subordinadas. Entonces, dentro de los estados financieros básicos se tenía contemplado el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Y a nivel de estados financieros consolidados, pues pedía a las matrices y a las subordinadas un estado de situación financiera, un estado de resultados de las operaciones, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de cambios en la situación financiera y un estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Ahora bien, frente a los estados financieros de propósito especial, ahí se contemplan los siguientes. En primera instancia, un balance inicial. En segunda, un estado financiero de periodos intermedios. Eh, en tercera, un estado de costos. En cuarto, un estado de inventarios. En quinto, unos estados financieros extraordinarios. Y en sexto, unos estados de liquidación. Es decir, el decreto 2649 no solamente propendía que se velara por información de la empresa hacia terceros, sino que también llegaba y decía, bueno, si ustedes están emitiendo una información producto del manejo contable que están haciendo en cada organización a un tercero, llámese a un proveedor, llámese a un accionista, llámese al gobierno, llámese a los bancos, etcétera, etcétera, pues es importante, y eso lo trazaba el decreto 2649, que tuvieran como un mismo estándar para el manejo de la contabilidad administrativa. ¿Ok? Una contabilidad administrativa orientada a todo el tema de costos, de inventarios, etcétera, etcétera, y daba unos parámetros sobre cómo se debía llevar a cabo ese tipo de registros. ¿Ok? Dentro de ese decreto 2649 aparecen los elementos de los estados financieros, entonces entra a discriminar o a detallar cada vez más qué es lo más relevante de ese estado, de ese decreto 2649 en términos de definición. Y es así como empieza a definir lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, y digamos que de activo se define como como que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Pasivo lo definen como un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente económico derivada de eventos pasados en virtud del cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios
a otros entes. ¿Ok? La tercera definición relevante dentro de estos decretos es la del patrimonio y se ve el patrimonio, se define el patrimonio como es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. Entonces ahí adquiere relevancia la ecuación patrimonial, en donde activo es igual a pasivos más patrimonio, y ya ahí ya lo ve el patrimonio como simplemente el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. Bien. En cuarto lugar, vemos lo que es la definición de los ingresos y nos dice que los ingresos representan flujos de entrada de recursos en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos que generan incrementos en el patrimonio devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un periodo que no proviene de los aportes de capital. Y asimismo define lo que son costos, los gastos, define también lo que son la corrección monetaria, las cuentas de orden, tanto contingentes como fiduciarias y fiscales, y las cuentas de orden de control. ¿Ok? Temas que muchos de estos ya fueron reevaluados en el ambiente internacional y ya se encuentran funcionando de esa forma con la implementación de las NIF en nuestro país. ¿Ok? Bien. El decreto 2649 del 93 pues está constituido de esta manera. Tiene un título 1 que hace referencia al marco conceptual de la contabilidad de ese estándar. Y ahí se discrimina lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, cuáles son sus objetivos, sus cualidades, cuáles son sus normas básicas y cuáles son los estados financieros y sus elementos. ¿Ok? Entonces, eso como para contemplarlo. También tenemos que en el título 2 se habla acerca de las normas técnicas y se discrimina en unas normas técnicas generales, normas técnicas específicas y normas técnicas sobre revelaciones. ¿Ok? Viene un título 3 que habla acerca de las normas sobre el registro y los libros y un título 4 sobre disposiciones finales. ¿Listo? Esa es más o menos la estructura de lo que era el decreto 2649, como para irlo recordando y sabiendo ahorita que al momento en que hagamos el paralelo, pues saber, tener claridad sobre las diferencias de cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces ahora, pues mirar un poco, ya empezar a hacer ese paralelo entre el 2649 y la nueva normativa de estándar internacional. Y frente al tema de las NIF, digamos que la ley 1314 de 2009 es como que la que impulsa esa implementación en nuestro país. Dicha ley, la La ley 1314 del año 2009, digamos que ordena la emisión de normas de contabilidad e información financiera y también las normas de aseguramiento de la información. Con esto lo que se busca es que se mejore la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial. ¿Ok? El propósito principal de esta ley 1314 del año 2009, tal y como se desprende de lo estipulado en el artículo 1, es el de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, para lo cual se da inicio al proceso de convergencia hacia las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales que son básicamente de aceptación mundial. ¿Ok? Y aquí vemos cómo está la estructura de esa ley, qué decía y cómo orienta todo lo que se avecina con ellas. Entonces, en primera instancia, trae una implementación de las normas de contabilidad y de información financiera y son vistas estas normas desde el punto de vista de los postulados, principios, limitaciones y actos. Luego vienen unas normas
técnicas generales, unas normas técnicas específicas y unas normas técnicas especiales. Vienen unas normas técnicas sobre revelaciones, sobre registros y libros y todo el tema de interpretaciones y guías que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente económico de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. ¿Okay? Y desde el punto de vista del aseguramiento de la información, emite unas normas éticas, unas normas de control de calidad, unas normas de auditoría de la información financiera y una auditoría integral. ¿Ok? Ahora vamos a hablar y a meternos ya de lleno con el tema de la normatividad. ¿Qué es eso de la normatividad? ¿Ok? Y cómo ha venido evolucionando en el paso, con el paso del tiempo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como una especie de línea en donde todo arranca con el decreto 691 del año 2010. ¿Y qué hace este decreto? Lo voy a enmarcar acá para ir sabiendo por dónde vamos. Ese decreto 691 del año 2010, digamos que establece la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, establece también los requisitos, establece esos requisitos de, digamos, esos requisitos que deben cumplir los miembros que aspiran a ser parte de este Consejo Técnico de la Contaduría. También define lo que es el periodo de ejercicio, los honorarios y las incompatibilidades. ¿Ok? Este decreto fija los lineamientos para ser designados miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el cual está conformado por 4 miembros que son designados, uno por el presidente de la República, por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, uno adicional por el ministro de Hacienda y uno final por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, es decir, mayoría del gobierno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es como lo tienen configurado. ¿Listo? Eh, 3 de estos 4 miembros deben ser contadores públicos y el Consejo sesionará con un mínimo de 3 de los miembros. ¿Ok? El periodo que el decreto contempla para los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública es de 4 años, teniendo en cuenta algunas salvedades contempladas en el decreto en mención, pero que no es, digamos que, tema para tratar aquí en esta charla. ¿Listo? Eh, digamos que luego viene lo que es el decreto 3048 del año 2011, un decreto que pues básicamente el gobierno nacional lo que hace es que crea la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. Esto en el año 2011. ¿Ok? Este comité surge para garantizar la coordinación y colaboración armónica institucional de las autoridades de supervisión y de las entidades públicas con competencia sobre entes públicos o digamos que con entes privados, ¿ok? Para velar porque las normas de contabilidad, de información y de aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector sea una información homogénea, sea una información consistente y sea una información comparable. ¿Ok? Luego viene el decreto 2784 del año 2012, un decreto que, digamos que se creó para que de manera voluntaria las entidades del grupo 1, así como los entes económicos de tamaño grande y mediano, puedan aplicar a las NIF. Para ello, deben comunicar su decisión al organismo que, digamos que después de realizar un trabajo juicioso y de manera exclusiva, ejerce inspección, vigilancia y control ante las aduanas nacionales eh, a más tardar el día 13 de enero del año 2012. ¿Listo? Esta aplicación será tomada como una etapa de prueba, la cual será utilizada con el fin de conocer los impactos derivados de la aplicación del modelo NIF por parte de las empresas colombianas. ¿Listo? Luego
viene el decreto 2706, un decreto que pues habla lo siguiente, bueno, un decreto 2706 por el cual se reglamenta la ley 1314 del año 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas, ¿ok? Eh, digamos que el artículo 1 del marco técnico normativo de información financiera para las microempresas eh, detalla lo que hay que hacer, cómo lo deben hacer, etcétera, etcétera. El artículo 2 de ese marco hace referencia a ámbito de aplicación del decreto y el artículo 3 fija un cronograma de aplicación del marco técnico normativo de información financiera para las microempresas y el artículo 4 hace alusión a las referencias normativas internacionales sobre información financiera. ¿Ok? Luego viene el decreto 2784, un decreto, digamos que establece lo siguiente. Indica que por medio de este decreto se reglamenta la ley 1314 del año 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el artículo 1 y se define. Artículo 1 como el ámbito de aplicación y dice ahí que el presente decreto será aplicable a los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1. ¿Ok? El artículo 2 habla acerca del marco técnico normativo y el artículo 3 habla acerca del cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera. ¿Ok? Por último, en esta primera línea de tiempo, tenemos que el decreto 3019 del año 2013, eh, digamos que por medio de este decreto, lo que se hizo fue que modificaron el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas y anexó al decreto 2706 de 2012, eh, digamos que este decreto modifica los requisitos para la aplicación de normas técnicas de información financiera para las empresas. ¿Listo? Eh, luego viene, ya con esto terminamos como esa primer parte de esta sesión. Eh, vamos a hablar acerca del decreto 3022 del año 2013. Por medio de este decreto se reglamenta la ley 1314 del año 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 2. Luego viene el decreto 3023 del año 2013. Este decreto lo que hace es que modifica parcialmente el marco técnico normativo de información financiera para el grupo 1, ¿sí? Y luego viene todo lo que habla acerca del decreto 3024 del año 2013, en donde lo que se hace es que, digamos que este decreto modifica el artículo 1 del decreto 2784 del año 2012, por medio del cual se señalan otras entidades pertenecientes a este grupo. Se establecen nuevas fechas de reporte de los primeros estados financieros elaborados de conformidad con el nuevo marco normativo y también este mismo decreto lo que hace es que establece la permanencia en el grupo no inferior a 3 años entre otras disposiciones concernientes al grupo 1. ¿Listo? Y el decreto 1851 del año 2013, digamos que este decreto es aplicado a establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras, y se establece un régimen normativo para los preparadores de información antes señalados. Entonces, vamos acá y ahora vamos a entrar al decreto 302 del año 2015. Y por medio de este decreto se dictan las normas de auditoría y aseguramiento de la información, las famosas NAI, y otras relacionadas con la función de control de calidad, que son las NICC, o sea, NICC, normas internacionales de trabajos de revisión
normas internacionales de trabajos para atestiguar. Mm, ¿Qué más y digamos que para las empresas del grupo uno y grupo 2 obligadas a aplicar normas técnicas de información y aseguramiento de la información financiera establecidas en Colombia, rige también este decreto. ¿Listo? Bien. Un poquito de historia o de recorrido para poder ver y analizar qué significa o cómo ha sido la evolución de esa normatividad en nuestro país. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a ver un poco lo que han dicho otros autores frente a la implementación de las NIF con el ánimo de tener una idea mucho más real porque digamos que esto nos va a permitir abordar el ejercicio como con más confianza. ¿Ok? En primera instancia, el autor Juan Felipe Ramírez Pinzón y en su tema desarrollado como efectos no financieros de las empresas colombianas por convergencia NIF, concluye lo siguiente. Concluye cuatro efectos no financieros que son: el primero, el impacto en la tecnología de la información como una de las limitantes a dar este paso a NIF, ¿sí? Eso fue un impacto fuerte. Los problemas de comparabilidad de los estados financieros también lo ve como una debilidad y el aumento en los costos relacionados con las NIF. Y por último, cambios en la estructura legal de la empresa. Son las cuatro conclusiones que este autor, Juan Felipe Ramírez Pinzón, considera acerca de la implementación de NIF en Colombia. Otro autor, Mauricio Gómez, eh, qué pena por la tos, el autor Mauricio Gómez, dentro de los temas tratados y orientados al enfoque de las NIF frente a la teoría de contabilidad y control en las organizaciones, concluye que en el proceso de regulación contable internacional, los sistemas de contabilidad y control han sido desplazados del enfoque del enfoque regulador de las organizaciones y esto implica la adopción de una débil concepción y estructura de gobierno corporativo. ¿Ok? El autor Samuel Alberto Mantilla, eh, digamos que en el tema que él trató, denominado lectura y entendimiento de las NIF, concluye lo siguiente. Dice que equivocadamente las NIF son leídas como una norma de carácter legal en razón a que privilegia lo formal por encima de lo sustancial. Y dice que se debe considerar que en las NIF se privilegia la sustancia económica independiente de cuál sea la forma legal. Esto, este es otro principio básico de las NIF y condiciona su entendimiento, implementación, interpretación, análisis y auditoría. ¿Ok? Tenemos también otra definición orientada a lo siguiente. ¿Qué está pasando con eso?
Es que más bien, agüita con limón, agüita tibia. Ve aquí. Sí, sí, sí.